Bendiciones, la paz de Dios sea con todos. Qué gozo, qué alegría poder compartir con todos ustedes en una nueva presentación de Gente de Influencia. Y en esta oportunidad tengo la visita de Glenny Morrison, un nombre poco común. Me imagino que es de esas combinaciones que hacen los padres de las últimas décadas. Y sin preguntarle a uno, pastor. Gracias, un gran honor. Bienvenido. Buenos días. Gracias por la oportunidad. Mi nombre es una mezcla de E.G. de Edberg, mi abuelo, y de Lenin, que parece que mi padre estaba confundido allí en la UAS. Ajá. Esa revolución se bolchevique, le metieron esos aires comunistas. Lo combinó y todo salió el que se llama Stalin, Lenin. Lenin, viene de esa influencia. Pero para su tranquilidad yo salí con una visión más capitalista, de emprendimiento y demás. Muy bien. Bueno, Lenin, no te puedo negar que no sabía que conocía tanto a tu familia, pero cuando vi una de las vallas donde tú te promueves como asesor de gerencia administrativa y esas cosas, y también como político, me sorprendí de dónde sale esta persona. ¿Quién es Glenny Morrison? Bueno, primero soy el hijo de doña Nelly Amador y de Ramón Morrison, mi padre, mami fundadora de la ADP, del sindicato de los maestros, y mi padre más en el tema académico, fue viceministro de Educación para la época del Plan Decenal, pero soy el padre de Marcos, un niño que con 8 años de edad dice que su llamado y sueño, él quiere ser pastor. Mi pequeño hijo Marcos. Bueno. Marcos, desde aquí, te quiero mucho y mira dónde estamos hoy en día, aquí muy cerca de lo que es tu vocación. Amén. Pero también mi hijo mayor es Maxwell, tiene 22 años y me ha hecho hace un año abuelo. No me digas, o sea tan que joven. Soy un abuelo joven, pero Glenny Morrison es economista, estudié en INTEC, después hice una maestría en los temas de management. Gracias a Dios soy el único dominicano certificado bajo la escuela del profesor Peter Drucker, el padre de la gerencia moderna. Pero que al final Glenny Morrison es una persona que siente el llamado de impactar positivamente la vida de la gente. Tengo 20 años formando gratuitamente en temas de liderazgo en todo el país antes de tener el triste título de político. Presidente del partido Camino Nuevo. Bueno, tú has tocado ahí una parte muy sensible. Fuera de ese ejercicio profesional, académico y vamos a decir, trabajos privados, entonces te decidiste entrar en la política cuando mucha gente tiene temor de entrar en la política porque dice, mi nombre queda afectado. ¿Qué piensas? ¿Tú crees que puedes hacer la diferencia o piensas ser otro más de los tantos políticos que no han honrado el oficio? Bueno, lo primero es que en mi caso, aunque tenemos el honor de compartir ahora, no me califico como un outsider. No vengo de fuera de la política. Aunque no había militado en un partido como tal, yo conocí a los 14 años al doctor José Francisco Peña Gómez. Mami me invitó a acompañarle, a cuidarle la cartera, me imagino, ¿verdad? A un evento del Club San Carlos con los maestros y el doctor Peña Gómez, y le pude dar la mano. Y eso me marcó. Pero no obstante, cuando busco más internamente dentro de mí por qué estoy metido en esto de la política, recuerdo que mi papá, el profesor Ramón Morrison, iba a estudiar a Rusia, le becaron y fueron a despedirlo mi abuela Efigenia, mi madre, mi hermano pequeño, mi tío Winston, también adolescente, y yo estaba en el vientre de mi madre. Entonces me contaron que ocurrió un hecho, vamos a decir, triste, porque cuando mi padre se despide y sube al avión, lo van a buscar con mucha premura porque su mamá, mi abuela, le dio un infarto en el aeropuerto. Entonces tuvo que acompañar a mi abuela en el transcurso hacia el hospital, en la ambulancia, y mi abuela murió en los brazos de mi padre camino al hospital.
En ese momento mi padre le prometió tener una vida de propósito, de formación, de honrar su memoria, y parece ser que esa promesa, a pesar de que mi padre es introvertido, fue extendida a mí cuando me enteré de que él tenía ese llamado y que teníamos ese compromiso de jugar roles importantes de influencia en la República Dominicana. Esos dos acontecimientos, esa adversidad con la partida a los brazos del Señor de mi abuela, que no conocí, porque estaba en el vientre de mi madre, y el hecho de conocer a un líder de la magnitud, de la trascendencia de Peña Gómez, yo siento que ha estado anidado en mi corazón como génesis del tema del servicio, el liderazgo, que al principio lo hice haciendo actividades en INTEC, formando el Comité Estudiantil de Negocios en la universidad, ejerciendo en el bachillerato roles de influencia, abrazando causas, y posteriormente apoyé al presidente Hipólito Mejía en el sector externo. Después el expresidente Fernández nos invitó a Funglode a disertar del tema de liderazgo, le acompañamos en 2 campañas, aunque mis pies no caben en los zapatos del profesor Juan Bosch. Soy, junto a Juan Bosch, de los pocos dominicanos que ha formado 2 partidos políticos, porque fui el ideólogo del partido País Posible, que preside mi primo, el director del Intran, el ingeniero Milton Morrison. Eso es un poco como esa tarea que hace 5 años un grupo de amigos empresarios y gente de todo el país que hemos formado me dijeron, pero ¿por qué no te atreves a hacer otro partido? Entonces ahí surge Camino Nuevo, que tenemos ya 5 años de poder salir a escuchar a la gente. Hemos visitado, pastor, en 8 ocasiones las 32 provincias, en 4 ocasiones de esas los 158 municipios del país. Hemos publicado 2 libros. Este es el primer libro, que se llama Repensando el Estado Dominicano, como economista, y después de analizar los problemas del país, propuestas de políticas públicas. Y esta segunda obra, que habla de administración, de gerencia, que es el gran ausente hoy en el Estado Dominicano. Eso como una síntesis. Bueno, tú has dicho algo, muchas cosas interesantes, pero yo quiero enfocarme, número 1, en una pregunta que se hace mucha gente, y yo también me la hago. ¿No habrán suficientes partidos ya en la República Dominicana? Porque uno nuevo. Exactamente. Es decir, la percepción que tenemos muchos dominicanos es que, sobre todo viendo el modelo norteamericano, que es un modelo que influye, quiera sí o no, en nosotros, porque es el país que más influye en la República Dominicana del mundo. Entonces, no es suficiente muchos partidos, ese sería mi primer punto. Y si realmente, desde tu perspectiva, tú puedes garantizar, porque lo que uno ve desde afuera es que los partidos están llenos de personas que no tienen ni les preocupa la preparación, sino que lo que quieren es la oportunidad de ir a una función pública para enriquecerse, para tener poder, para tener influencia, pero no con las condiciones que requiere ejercer una función pública. Mire, con una audiencia de la calidad que yo sé que usted tiene y que tiene el pueblo evangélico, y yo que soy nieto de Dionisia Brito, cariñosamente doña Nina, que por más de 40 años participó de la fe cristiana, dio muchas rodillas, sobre todo en la Iglesia Evangélica Central, con su padre. Y mi familia, mis primas y primos se congregan aquí, en la iglesia que ustedes presiden. Le puedo decir que hay 2 aristas. Una legal. Existen las leyes en la República Dominicana que le permite el derecho constitucional a elegir y ser elegidos. En ese sentido, nosotros cumplimos con los requisitos muy difíciles, sin padrinos, de tener que buscar 100,000 firmas, 100,000 firmas de dominicanos y dominicanas que estuvieran de acuerdo con que se reconozca un nuevo partido. Y lo otro es tener órganos directivos, nosotros le llamamos caminantes, que es el gentilicio, en los 158 municipios del país. Vencer esos 2 retos fue algo inspirador. Difícil, sí, pero retador, inspirador, porque la desafección política, que el 48% de las elecciones pasadas no fue a votar, se convertía en un espacio para nosotros demostrar que éramos distintos.
no mi persona, porque el éxito no es el espectáculo de un solo individuo. Aquí hay un gran grupo de hombres y mujeres, gente joven, otros no tan jóvenes, que salimos a enamorar al pueblo. Y lo logramos hacer sacando, como algo nunca visto en la evaluación de la Junta, un 98 de 100. O sea, cientos de personas se aglutinaban en los parques de los municipios del país a afirmarle a los inspectores de la Junta que estaban de acuerdo. Parecería que eso, que es cierto, de más partidos, pero hay aquí un propósito. Yo leí el libro Liderazgo con Propósito de Rick Warren y entendí que si hay causas, que si hay valores, que si hay principios y si hay un legado. Yo, a pesar de mi juventud, he capacitado de manera directa 20,000 ciudadanos en todas las provincias del país antes de hacer un partido político, dentro del proyecto de responsabilidad social de mis iniciativas privadas. O sea, recuerdo hace 20 años cuando yo fui a Ucateva de Barahona a dictar una conferencia gratis, salí a las 4:40 de la madrugada, recuerdo la agrupación de Juan Luis Guerra por esa hora, y encontrarme con 200 y pico de jóvenes en esa universidad que tomaron la savia del conocimiento. Vengo de familia del área educativa y le hablé ahí del liderazgo de John Maxwell, del liderazgo con propósito de Gandhi, de muchos líderes que están ahí en nuestra historia. Fue inspirador para mí ver que al final, al irme, un joven se acercó a la puerta de mi vehículo y me tocó y me dijo: Morrison, ayer yo había tomado la decisión de quitarme la vida y una persona me invitó a tomar esta charla. Dios te ha usado como instrumento, me devolviste la fe. Yo 20 años después me encontré con ese joven ingeniero con hijos, o sea, dése cuenta que no era una labor per se partidaria, pero hay una realidad, Morrison, hay una realidad. La mayoría de los partidos pequeños, por ejemplo, lo único que uno ve en una gran mayoría es que acuden como parte de un bloque de partidos. Así es. Apoyando a una de las candidaturas punteras. En muchos casos, cuando el partido que está en el gobierno, sobre todo si el presidente se reelige, se alinean. Claro, o con la oposición, con la esperanza de que si ganan, les repartan un poquito el pastel del Estado. Puede ser. Entonces, eso es lo que uno ve. Claro, pero puede ser, pastor, esa una lectura. La otra es poder hacer sinergia, de poder generar concertación. Miren, en el caso nuestro no teníamos el deseo de participar aliados, pero nos encontramos con la adversidad, que es una amiga que a veces toca tu puerta y no te avisa. ¿Cuál fue la adversidad? Una mano invisible, y no la de Adam Smith, quiso impedir el reconocimiento del partido. Y en primera instancia la Junta rechazó el partido. Y nosotros tuvimos que caminar 10 meses en los tribunales de la República y llegar hasta el Tribunal Constitucional, donde se nos habían violado 8 derechos, y lograr a unanimidad que ese tribunal, que es un organismo extrapoder del Estado, ordenara el reconocimiento. Pero ya faltaban 2 meses para las elecciones. Sometimos a la Asamblea Constitutiva del partido y en su mayoría decidieron que endosáramos al presidente Luis Abinader, porque este libro, cuando uno ve el programa de gobierno de propuesta del PRM en ese momento de don Luis, habían elementos que podíamos converger. En efecto, el presidente me recibe, el presidente de la República toma algunas de las iniciativas, pero al final a mí me llamaron para ofrecerme cargos y yo dije que no. Ni teníamos deseo de presentar candidatos a diputados comunes porque queríamos demostrar que había una acción política diferente. Hicimos un endoso. Es decir, el presidente o el gobierno te llamó para ocupar alguna posición. No, directamente, y dijiste que no. el señor presidente de la República y posteriormente doña Raquel Peña, que le tengo un gran cariño, una admiración, la conozco hace tiempo, nos ofrecieron espacios y quisimos que fueran nuestras ideas. Yo creo que era una manera de ser diferente. Eso no quiere decir que no estamos en disposición de servirle al país, pero queríamos demostrar que había un grupo de hombres y mujeres con valores que no iban a hacer una transacción pecuniaria ni un trueque, y por eso hoy en día nosotros los que presentamos ideas. No hay antecedentes de que organizaciones políticas, sus dirigentes, escriban obras y que crean en el conocimiento, pero becamos en la Cumbre Mundial de Comunicación Política 800 jóvenes que quedaron preñados de un sueño, que querían ser alcaldes, diputados,
en la cumbre totalmente gratis. Ahora de nuevo tenemos la cumbre el mes que viene y estamos haciendo este tipo de acciones porque creemos en la educación, en influir, en invertir la pirámide del liderazgo y hacer visibles los liderazgos invisibles en las comunidades. Todo partido tiene el interés de alcanzar el poder, porque, como he escuchado muchas veces, dicen debemos alcanzar el poder para transformar la sociedad, para impactar en la sociedad. Ustedes tienen el deseo de alcanzar el poder. Ahora, otro de los grandes planteamientos que se hace mucha gente y que nos llega a nosotros los pastores es con qué tipo de gente, cuáles son las condiciones, qué están haciendo, por ejemplo, ustedes que representan una nueva alternativa, qué están haciendo diferente para que la gente que pueda llegar con ustedes al poder funcione con otro estándar. Por ejemplo, hay una situación que se evidencia mucho en la incapacidad de algunas personas que llegan a importantes cargos públicos. No hay que ser un genio. Es decir, yo he trabajado a nivel profesional fuera del área de la fe. Yo soy también egresado de INTEC. Pero mira qué bien. Y como ingeniero industrial ocupé posiciones en diferentes lugares. Y uno no tiene que ser un genio para darse cuenta que hay gente con muchas limitantes en su capacidad gerencial, que hay problemas que se le presentan al Estado que no tienen razón de ser, porque simplemente es un problema de incompetencia para una función. ¿Qué plantean, qué están haciendo ustedes como una nueva opción, como un partido que viene para ofrecer algo diferente, para que esa gente que los siga a ustedes vaya a servir al Estado con otra mente, con otra capacidad, con otro nivel? Mira, inclusive nosotros decimos que más que un partido, somos una escuela de liderazgo. Ha sido el área que me ha apasionado, como le he podido expresar a lo largo de la entrevista. Nosotros estamos formando a la gente. Becamos en la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Esto comenzó impartiendo un diplomado de alta gerencia para poder darle habilidades, no solamente las habilidades blandas que tienen que ver con la inteligencia emocional o con las inteligencias múltiples de Howard Gardner, sino también decirle a la gente, mira, se tiene que tener un plan maestro de desarrollo organizacional, se necesita identificar el talento porque no se habla hoy de recursos humanos, sino de la gestión del talento humano. Quienes nos escuchan inmediatamente advierten como que lo que es el contenido que expresan mis palabras dista mucho de la práctica de la política tradicional. Nosotros vemos un deterioro en los servicios públicos, pero también yo tengo que ser lo suficientemente responsable, pastor. Hay complicidad por omisión de aquellos que ven la política como un espacio que lamentablemente ellos no quieren involucrarse, pero que la política, si usted no participa, se mete a la política con usted, o a través de los impuestos, o a través del deterioro de los servicios públicos. ¿Cómo resolvemos el tema de la delincuencia, el tema del caos del tránsito, lo que tiene que ver con ese eje transversal del tema educativo? Solamente pueblo cristiano que me ve es participando en la política. Nosotros en el partido tenemos más de 12 pastores. Tenemos evangelistas, hay una nomenclatura, hay una fe. Todos los jueves a las 8 de la mañana en nuestra Casa Nacional, el pastor Wellington Paniagua va a llevar el ministerio para que también se edifique un liderazgo en valores. Pero no es una falsa imagen y demagogia política. Eso lo llevo en mi corazón. De que no es una pantalla. No es una pantalla. Porque dice inclusive Peter Drucker, lo que usted es, no intente ser otra persona, se va a notar, emana del alma. Lo primero que yo le pedí al inicio de este año a Dios, cuando nos invitaron a la iglesia, fue que me dé discernimiento. Sentí esa inquietud en el medio del culto y yo sabía por qué le estaba pidiendo a Dios eso. Es que las decisiones que nos tenemos que enfrentar nosotros son difíciles. Y en el plano humano no hay capacidad suficiente para usted poder tomar el curso o el camino correcto. Pero algo que usted hacía referencia del tema del poder, de las ambiciones, yo morí a mí 3 veces. Apoyé al expresidente Hipólito Mejía, apoyé varias veces a Leonel Fernández, también morí a mí, apoyé a mi primo. Yo traté de evitar esta responsabilidad, pero hay un llamado que Dios también pone la visión en el corazón de nosotros. Pero también ¿para qué?
para que esa visión de Duarte que hablaba de la descentralización del Estado, de los gobiernos locales, yo fui a Hawái hace 5 años y tuve la oportunidad de ver lo último en tecnología. En el Pacific Telecommunication Council, el evento más grande de tecnología, conocí ahí los modelos de lo que son ciudades digitales, las Smart Cities. Bueno, estamos formando a nuestros futuros alcaldes, que en el nombre de Dios tendremos en el año 2028, en la boleta número 34, tendremos candidatos a alcaldes, a regidores, para que también nosotros esa expresión de invertir la pirámide del liderazgo se convierta en una gestión pública en los gobiernos locales para implementar un sistema educativo bilingüe, para poder tener el tema de conectividad, implementar la educación, si se quiere, basada en esos valores cristianos, en lo que yo me eduqué y creo. Entonces, el tiempo de Dios será perfecto, Eclesiastés lo dice. Llegará el momento en el que la vida nos colocará en el mismo trayecto del sol. Miedo no le tengo a ese reto, pastor. Glenis, ¿cuál es tu visión con el tema de la corrupción? El actual gobierno ha desarrollado una campaña importante hablando de, ¿verdad?, del Ministerio Público Independiente, bueno, hay una serie de casos que están en los tribunales de la República. ¿Cómo tú ves, cómo tú valoras lo que se ha hecho con la corrupción y en tu caso, qué tú crees que se debería hacer que no se ha hecho? Claro, mire, cuando nosotros vamos, pastor, a la Constitución del año 2010, se le dio el carácter de independencia. Aquí lo que hay es una postura firme que felicitamos del señor presidente desde el inicio de su primera gestión, donde quería fortalecer la independencia de la justicia. Lo único que yo pienso que no es solamente una persona. Doña Miriam Germán fue un excelente perfil como procuradora. No obstante, todo lo que es el andamiaje del sector justicia, las normativas, qué tanto a veces ese dinero corruptor puede penetrar en los sectores del sector justicia, es algo que tiene que ver con los valores humanos. Si un juez, independientemente de sus necesidades básicas, tiene una convicción, en este caso temor a Dios, no hay dinero que lo va a doblegar. Yo creo que la República Dominicana ha ido madurando respecto al fortalecimiento del tema electoral, el tema justicia. En el mundo hay una tendencia de que le caiga todo el peso de la ley, siempre cuidando la presunción de inocencia, que es un principio constitucional. Yo creo que muchas veces lo que hace falta es crear reales expedientes, poderle darle el seguimiento a la ruta del dinero. Hay avances en ese sentido con la ley que toca el lavado de activos. Yo creo que hay que purgar la política y ojalá que más cristianos, gente con valores y otros que no necesariamente sean cristianos, pero tengan una convicción arraigada en su alma de los principios que deben de normar una república, participen de la política. Hay una correlación entre la desafección y la corrupción. Si las personas que no se sienten atraídos por la política dan un paso al frente y tienen aquí un partido político que procura también generar espacios para que usted venga con sus principios a jugar un rol, hay una expresión que dice que si quieres conocer a Juancito, dale un carguito. Lo que hemos visto es que lamentablemente lo peor de la política, lo peor del país se ha metido a la política. Yo creo que tiene que caer todo el peso de la ley. Ojalá que la nueva procuradora genere ese fortalecimiento institucional. Al final no son ni hombres ni mujeres. Debe haber una continuidad del Estado. Debe de haber el desarrollo institucional, los sistemas, los procesos y que caiga todo el peso de la ley en aquel que haga lo incorrecto para que podamos hacer de la sociedad dominicana un espacio mejor y viable. ¿Tú aspiras a ser presidente de la República? Desde los 14 años he tenido el sueño de ser presidente de la República, pero no que se convierta esto en una obsesión personal, sino que Dios vaya creando las condiciones que uno en el learning by doing, aprender a hacer las cosas, sí, cayéndonos, equivocándonos, que no sea solo la arrogancia del éxito, sino la adversidad que también pueda curtir nuestro carácter, poner a prueba nuestros valores. Ojalá que en algún momento tengamos esa oportunidad. ¿Pero para qué? Para poder ayudar a redimir a la gente que tiene necesidades básicas. Yo, pastor, conocí un niño en INTEC cuando comencé a estudiar en la universidad que ofreció los servicios de ser un lustrador de zapatos, un limpiabotas. Cerca de Manolo. Cerca. Pero verdad que usted de allá. Entonces, él
Un joven que ya hoy se ha Yo desarrollado. no sé si Manolo está vivo todavía. Yo espero que sí, los mejores deseos para él. Julio Paniagua, de 9 años, me ofreció limpiarme los zapatos. Y yo le pregunté a él ese primer día de clase que él soñaba, que él quería hacer cuando fuese grande. Y me dijo, yo voy a ser ingeniero. La palabra tiene poder. Él estaba decretando su futuro. Y yo le dije, eso solamente depende de ti. Se puso de pie el niño con 9 años y me dijo, yo voy a ser ingeniero civil de INTEC. Lo que hace tu mano derecha no lo debe saber la izquierda. Pero pusimos propósito, acompañamos a lo largo del desarrollo de él. Estudió en el Liceo Fray Ramón Pané, que está detrás de INTEC. Le limpió los zapatos a Rolando Guzmán y demostró que era un líder. Terminó siendo empleado de la biblioteca en el área de la hemeroteca, le dieron una media beca y hoy en día Julio Paniagua es ingeniero civil. La adversidad lo tocó, sí. En el huracán George, su padre lamentablemente murió ahogado en Mesopotamia. Oh, Dios mío, Yo, San Juan. en San Juan, cuando retornamos a las formalidades de la clase, me lo encontré en una esquina llorando, le di un abrazo, le pregunté qué le pasaba y me confesó eso. Bueno, es el único que se atrevió de su familia a ser profesional. Ojalá que el sueño mío desde los 14 años sea el sueño del hijo de usted o de su hija, que podamos tener la primera mujer presidenta. Yo no vine aquí con una obsesión, vine con un propósito, pastor. Y si el presidente de la República, porque yo creo que un gobierno no depende solo del presidente. El presidente necesita un equipo grande de gente. Si el presidente de la República te dice, Morrison, ¿qué ministerio tú quieres para que lo arregle en estos 3 años y pico que me quedan? En ese ¿Tú estarías momento, dispuesto a llamaré eso? al pastor Ezequiel Molina Jr. y le consultaré a usted, pastor. Hemos tenido diálogo con el señor presidente, con doña Raquel también, le llevé mis libros. Evidentemente muchas veces nos ponderan. Hay que dejar que Dios sea que toque a los líderes del país y donde Dios entienda que podamos servir, ahí estaremos. Porque yo creo que hay mucha gente que aun cuando no sean del mismo partido, un presidente los puede incorporar a su equipo para resolver temas importantes. Por ejemplo, aquí hay un tema con la energía eléctrica que, de acuerdo a lo que yo he oído, en una primera etapa ha tenido mucho que ver con el problema gerencial. Así es. Es decir, porque si habíamos logrado un estándar, por un cambio de gobierno no se puede disminuir esa efectividad con que se maneja un área tan importante de la nación. No, y también cuando usted se pone a observar la Ley 1-12 sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo, que expresaba la iniciativa de 3 pactos, el pacto eléctrico, el pacto fiscal y el pacto educativo, esa es la hoja de ruta de la visión de la sociedad dominicana. Ese viene siendo el largo plazo. Ahora, hacer que las cosas ocurran, no podemos dejar de ver que hubo un momento de adversidad en el mundo, el COVID. Lo que el COVID no puede convertirse en excusa permanente. No obstante, se intentó un proyecto de modernización fiscal, hacen falta recursos, pero también el Estado tiene que ser más eficiente. Necesitamos realmente que no vuelva a caer la inversión que hay en obras de infraestructura, en puentes, en elevados, en toda la obra de comunicación a nivel nacional. Yo que le he dado la vuelta con un equipo de hombres y mujeres al país, le puedo decir que realmente hace falta mucho de carácter en el liderazgo. Invitamos al señor presidente a que está a tiempo, estos 3 años y medio que le quedan, y yo he sido suficientemente claro y responsable, aprovecho su espacio para pedir que los que tengan aspiraciones presidenciales deberían de renunciar del Estado, porque es pecaminoso que nosotros tengamos individuos y gente de mi propia generación haciendo uso de los recursos públicos para montar proyectos presidenciales, que vengan a rascarse con sus propias uñas. Ahí venimos con el último tema, porque ya veo que se me acabó el tiempo. Hay una gran preocupación con el tema del financiamiento de la actividad política. Es decir, tú me hablas del partido que ustedes están levantando, ¿verdad? Porque es nuevo, el último o el más reciente. ¿Cómo se financia un partido? Hay mucha preocupación porque se ha identificado una cantidad de personas en la actividad política que tienen serios compromisos con el narcotráfico e inclusive hay un legislador preso en los Estados Unidos. Así es.
producto de esa situación y que ya parece que admitió culpabilidad y demás. ¿Qué planteas tú y tu organización en ese tema de la financiación política con respecto a cómo debe sostenerse un partido y sobre la realidad que estamos viviendo en el país? Claro que sí. Lo primero, cuando usted hace referencia de que somos el último partido, me permite evocar una expresión bíblica que dice que los últimos serán los primeros. Serán los primeros. Eso, pastor, el tema de los recursos, cuando se discutió todo lo que era el tema del proyecto de modernización fiscal, nosotros públicamente dijimos que entendíamos que había que quitarle el financiamiento a los partidos políticos. ¿Para qué? Para que primero la política pague y el sacrificio del pueblo, de las mayorías, venga del ejemplo del político. O sea, nosotros como partido político esbozamos ese punto de vista. Se hizo ahora en El Salvador. Cuando hay voluntad política y una agenda clara, bueno, Bukele lo hizo en El Salvador. Ahora, en nuestro caso, que yo soy hijo de 2 maestros, que no tengo fortuna, que no tengo dinero, esa pregunta usted en algunas oraciones se la va a tener también que hacer a Dios. ¿Cómo Dios permitió, y somos un milagro a sinceridad, que el hijo de 2 maestros con ese legado puede influir en las personas que nos donaran a nosotros vehículos, nos donaran combustible, no han donado vallas? Porque Dios no hace porquería y hace cosas grandes. No somos un partido pequeño, nacimos grande. Nos dan los mejores espacios de las vallas. Bueno, me donaron 5,000 libros de esto, porque un empresario dijo, pero que un joven esté en política con ideas. Nos visitó y nos donó 5,000 libros. Ahora, Libertad, Publicaciones Libertad, de un joven pastor que tiene el apellido de usted, nos acaba de donar 300 libros de esto, Publicaciones Libertad, gratis. Entonces, no es solamente dinero, es tener capital social, credibilidad. Yo recuerdo que el primer empresario que toqué su puerta y le dije que los asesores, el presidente de la Cumbre Mundial de Comunicación Política, Daniel Iboscus, que cuesta todo un dinero, nos asesora gratis, es un amigo. Y él me dijo, mira, presenta el siguiente plan, tienes que ir a visitar las 32 provincias. Y fui donde un amigo empresario y me dijo, mira, yo sé que tú eres un joven que está lleno de energía, pero te vas a devolver de la provincia número 8. Me dijo, porque Diego Astacio, que andaba en un movimiento parecido, se devolvió de la 4ª provincia. Yo creo que tú vas a resistir un poco más. Cuando le íbamos enviando del municipio de Pedernales, después de Oviedo, la ubicación, las fotos, los videos, y pasaron 2 meses y medio sin regresar a la casa, comiendo y pernotando en las casas de los caminantes, de gente que no abrió las puertas, como Chochón en Pedernales, que fue presidente de la AEP 4 veces, conocí a mi mamá, nos llevó al frente a la playa Bocanje y nos dimos unas harturas donde Francia, de espaguetis, no me costó un centavo. Dios permitió tocar la vida de mucha gente que ha hecho posible que estemos aquí como partido, y por eso el tema de la política tiene que ver con los valores. Ahora, si usted que nos está viendo no da un paso al frente y no creamos estas posibilidades, seguiremos con las mismas quejas de siempre. Gente con corrupción, personas del narcotráfico, pero al final levantémonos, la mayoría somos más, para que hagamos posible este camino nuevo. Bueno, tremendo. Lo seguro es que Glenys Robinson sabe comunicar. La gloria de Dios, pastor. Muchas gracias. Bueno, gracias por tu participación. No tocamos el tema de la educación de manera, en cuanto al sistema y la pobreza que tiene la República Dominicana, que pudiera ser en una próxima entrevista. Amén. Un tema interesante, sobre todo que eres hijo de 2 maestros. Así es. Y tú te has superado y has podido alcanzar el nivel que tienes. Gracias a Dios. Gracias por tu presencia y a ustedes muchas gracias. Si el Señor lo permite, vamos a volver.